Los eventos comienzan con un presentador de televisión declarando que el gobierno, durante su conferencia anual, anunció que la economía ha estado creciendo continuamente desde el final de la Gran Guerra, pero ha habido un aumento en los crímenes. Mientras tanto, el protagonista, Inui, recibe una llamada telefónica y sale inmediatamente de su oficina. Más tarde, Inui lanza a 2 hombres fuera de un bar y les dice que no regresen. Inui comenta que 2 cosas han cambiado la ciudad desde el fin de la Gran Guerra. La primera es la expansión de la compañía Beriorne debido al auge de compras militares durante la guerra, y la segunda es la aparición de individuos mejorados por Beriorne. Aparece la dueña del bar y cuando intenta tocar la cabeza de Inui desde atrás, él la detiene, explicando que no quiere levantar la mano contra su clienta. La mujer menciona un rumor sobre un gatillo en su cabeza siendo su punto débil, lo cual Inui confirma, afirmando que nadie tocará su gatillo. Ella comenta que parece estar buscando a alguien en quien confiar su gatillo. Inui le dice que deje de bromear y le advierte que elija cuidadosamente a sus clientes para evitar problemas. La mujer menciona que las personas sufren después de la guerra y su incapacidad para ignorar el tráfico de drogas en su bar. Ofrece a Inui un pago y una bebida, pero él rechaza, diciendo que su cigarro es suficiente. Le aconseja que guarde su dinero para el tratamiento, y ella lo abraza por detrás, agradeciéndole, pero advirtiéndole que no lo malinterprete. Inui continúa caminando, descartando sus acciones como tontas. Mientras Inui camina por las calles, un vendedor le llama ofreciéndole productos de alta calidad, pero Inui sigue adelante. La narrativa cambia a Inui ganándose la vida manejando problemas causados por los expandidos, y pasando tiempo con niños fugitivos y mediando disputas entre bandas rivales. La gente habla del secuestro de un niño por un rebelde, expandido, y comienza una persecución. Un hombre comenta que la guerra terminó pero las cosas no han mejorado, e Inui está de acuerdo. Una mujer nota a Inui y se siente intimidada por su apariencia llena de armas, pero alguien la tranquiliza diciendo que él es Inui, el analista. Inui ve a una monja, Karen, hablando con la policía sobre el niño desaparecido. Más tarde, Inui regresa a su oficina y Cristina, la dueña, menciona haber oído un ruido fuerte desde su oficina y se preocupa de que su pistola de cabeza explote. Inui se apresura a su oficina diciendo que apenas puede pagar el alquiler. Un individuo corpulento aparece detrás de Inui, quien pregunta si él fue el que causó el alboroto y secuestró al niño. El corpulento niega su implicación e Inui amenaza con llamar a seguridad. El expandido admite que está huyendo, temiendo ser capturado de nuevo. De repente, seguridad llama a la puerta, exigiendo entrar y afirmando que saben que el expandido está adentro. Inui se niega, alegando que está renovando la habitación y no puede recibir visitantes. La seguridad advierte que el expandido secuestró a un niño de un orfanato y está siendo perseguido. El expandido tiene licencia de la Administración de Reconstrucción, pero corre el riesgo de perder su licencia si se obstruyen las investigaciones, ya que violaría la ley de expansión. Inui reconoce la gravedad, pero sugiere que las leyes menores pueden ser flexibles. La seguridad se retira, advirtiendo que buscarán en otros lugares y mencionando la implicación de Beriorne. El expandido le pide a Inui que proteja al niño y lo lleve a un lugar seguro, ofreciendo un pago futuro. Inui está de acuerdo, necesita que arreglen su ventana. El expandido le agradece y se va, perseguido por seguridad. Inui contacta al ingeniero Miari para preparar el lugar habitual para esconder a alguien. Inui lleva al niño y se marcha, pero Karen lo intercepta. Karen revela que dirige el orfanato y exige al niño, explicando que Dios la guió allí para recuperarlo. Inui cuestiona su viaje en solitario y su imprudencia, dado que el rebelde se expandió. Karen se quita el hábito revelando un emblema de Beriorne y amenaza con matar a Inui si no entrega al niño. Inui se esconde detrás de una pared mientras Karen le dispara, comentando sobre su habilidad. Karen se burla de la incapacidad de Inui para devolver el disparo y lo llama inútil. Ella promete una muerte sin dolor como disculpa, pero es interrumpida cuando el expandido la ataca por detrás. Inui agarra al niño y corre, pero Karen dispara al expandido, quien casi cae, pero es atrapado por Inui. Karen amenaza con matar a Inui si no entrega al niño. Inui deja al niño, prometiendo recuperarlo, pero Karen le dispara, haciendo que caiga del edificio, agarrando la mano del expandido. Karen lleva al niño e Inui más tarde se despierta, mojado y preocupado por oxidarse. Encuentra al expandido herido y lo interroga. El expandido explica que Karen pertenece a una instalación que aprisiona huérfanos para los experimentos de Beriorne. El niño, Tetsuro, está conectado a esta instalación y Karen lo busca para Beriorne. Inui sigue escéptico, pero cree en la historia debido a la condición del expandido. El expandido, Tetsuro, explica que Beriorne implantó un dispositivo llamado Alinsiyam, que permite controlar a las personas expandidas. Escapó, pero perdió las cuerdas vocales y le cortaron las cuerdas de las piernas. Inui no le gustan los niños, pero acepta ayudar y se encuentra con Karen en un tren. La historia concluye con Inui enfrentándose a Karen, quien sigue decidida a cumplir su misión. Luego, Inuyashiki dirigió su puño hacia el tren, deteniéndolo con su extraordinaria fuerza. Alguien luego le dijo a Karen que habían sido atacados por un expander desequilibrado. Los hombres armados de Karen rodearon a Inuyashiki y abrieron fuego contra él. Inuyashiki contraatacó, golpeando a todos en su camino con su poderoso puño, diciendo que estaban reaccionando de forma exagerada a un hombre desarmado. Alguien sugirió que Karen pidiera refuerzos a la central, pero ella se negó, diciendo que no haría algo tan humillante. Mientras tanto, Inuyashiki atravesó la puerta y entró en la casa de Karen, diciendo que había venido a reclamar al niño que ella le había pedido prestado. Karen se disculpó, pero le dijo que lo eliminaría porque su misión era devolver a ese niño a la instalación. Karen entonces apuntó con su pistola a Inuyashiki, quien se le acercó, diciendo que odiaba a los niños, especialmente a los obedientes.
Inuyashiki luego dirigió sus palabras a Tetsuro, quien estaba inconsciente, preguntando si le había dicho que solo quería caminar libremente y no convertirse en una herramienta para los experimentos de Periorne. Ordenó a Tetsuro que dejara ir su ira y no se rindiera tan fácilmente. En ese momento, Tetsuro se despertó y le dijo a Karen que el sistema Harmony se había activado. Tetsuro luego liberó una ola de luz desde su boca, controlando a uno de los seguidores de Karen y pidiéndole a Inuyashiki que lo salvara. Karen estaba asombrada, mientras que Inuyashiki decía con orgullo: así es como deberían ser los chicos. Karen se enfureció y apuntó su pistola a Inuyashiki, preguntando: ¿qué tal un disparo desde esta distancia? Inuyashiki esquivó la bala y la bloqueó con su mano, diciendo que cumpliría el deseo de Tetsuro. Luego él dejó inconsciente a Karen y liberó a Tetsuro, diciendo que había cumplido su tarea prometida. Más tarde, Inuyashiki llamó a Miari nuevamente desde un estanco y le dijo que llegaría tarde, pero que vendría ahora con la persona que quería esconder. Inuyashiki luego colgó, pidió al tendero cigarrillos Tanegashima y pronto encendió uno, diciendo que su tolerancia a los dolores de cabeza había aumentado mucho y que ya no podía moverse. Miró su mano, diciendo que había sido alcanzado por muchas balas mientras intentaba presumir. Entonces miró a Tetsuro, a quien había colocado en las escaleras, y dijo que lo había salvado, pero no sabía qué hacer con él. Mientras tanto, las noticias anunciaron que un tren de Pariont había descarrilado esa mañana debido a un ataque del grupo terrorista anti-expansión, Spetsbur, y que el incidente probablemente fue encubierto por Pariont para ocultar la existencia del niño. Cuando Inuyashiki escuchó esto, llevó a Tetsuro en su hombro, diciendo que Pariont debe estar ocultando la verdad. La noticia también mencionó que se sospechaba que los terroristas de Spetsbur habían secuestrado a Tetsuro, el hijo mayor del presidente ejecutivo de Pariont, Arahaba Kiichiro. Nadie había visto a Tetsuro desde su repentina desaparición hace un año, y la agencia de reconstrucción anunció que ayudaría a Pariont a buscarlo. En otro lugar, un hombre miraba a su hija, que se movía aleatoriamente sobre una mesa. Dijo que la había sometido a una expansión ilegal para ganar algo de dinero, pero su expansión había sido ensamblada de manera no natural, ignorando la compatibilidad, lo que causó que el experimento fallara. Mirei dijo en ese momento que si la chica seguía moviéndose involuntariamente así, su cerebro subordinado estaría tensionado, afectando también a su cerebro real. El padre de la chica dijo que eso era imposible, y Mirei le preguntó por qué todavía estaba ahí, diciéndole que los hombres deberían quedarse afuera. El hombre dijo que había pagado mucho por el tratamiento de su hija, y Mirei preguntó de qué tratamiento estaba hablando, ya que ella acababa de desmantelar a su hija para quitar las partes dañadas y mantenerla viva. El hombre corrió a abrazar a su hija, quien repetía: «Papi». Mirei le dijo que viniera a ella la próxima vez que necesitara expansión y prometió instalar piezas de alta calidad por menos de lo que cobraría la mafia. El hombre se fue y Mirei le pidió a Inuyashiki que se mostrara. Inuyashiki apareció colocando a Tetsuro sobre la mesa. Mirei preguntó si quería esconder al niño y dijo que no le importaba ocultarlo, agregando que Pariont lo pensaría 2 veces antes de entrar en el barrio marginal de Kiyosu lleno de inmigrantes. Más importante aún, estaba interesada en la nueva expansión ilegal de Tetsuro llamada Harmony. Inuyashiki dijo que la expansión se llamaba Harmony y Mirei explicó que originalmente se desarrolló para fortalecer a los soldados durante la guerra. El cerebro subordinado se creó para apoyar las funciones de los humanos mejorados y reducir la carga sobre el cerebro humano. Esto permitió que el expansor moviera partes expandidas siguiendo patrones de movimiento preprogramados sin comandos complejos. Inuyashiki se preguntó cómo podría desactivar el sistema Harmony, y Mirei dijo que los modelos de expansores más antiguos como el suyo eran difíciles de atacar porque sus cerebros subordinados eran internos. Ella supuso que el sistema Harmony probablemente forzó a otro expansor a tomar el control por la fuerza, y confirmó que Pariont probablemente lo pensaría 2 veces antes de entrar en el barrio bajo. Mirei explicó que probablemente el sistema Harmony se desarrolló para tomar control del cerebro subordinado de otro expansor. Inuyashiki preguntó cómo podían desactivarlo, y Mirei dijo que necesitaba 3 llaves: el usuario, el fabricante y los servicios médicos de emergencia. También mencionó una supuesta llave maestra que podría anularlas. Mirei se preguntó por qué Pariont crearía un sistema que podría destruirlos desde el principio. Inuyashiki preguntó si podían quitar el sistema Harmony, y Mirei dijo que estaba implantado cerca de la médula espinal de Tetsuro, por lo que una extracción forzada podría causar graves daños. Parecía que a las personas que lo implantaron no les importaba si vivía o moría, tal vez porque era huérfano. Inuyashiki exhaló su cigarrillo y dijo: «¿Quién sabe?». Mirei le preguntó sorprendida si había cambiado la marca de cigarrillos, y él dijo que tuvo que hacerlo porque no podía conseguir sus favoritas. Mirei luego recogió sus cosas y dijo que él había dejado algunos cigarrillos Tanegashima la última vez, pero después de que Inuyashiki se emocionó, ella le dio un golpecito en la cabeza diciendo que probablemente los había tirado porque ella no fumaba, y si guardaba cigarrillos con olor tan desagradable, sus pacientes se quejarían. Mirei dijo que podría expandir las cuerdas vocales y las extremidades de Tetsuro para apoyarlo en la vida diaria, pero necesitaba esperar hasta que despertara. Inuyashiki se fue, pidiéndole que llamara a su oficina cuando Tetsuro despertara. Mirei preguntó si ya había completado su misión y por qué no estaba reaccionando al niño, preguntándose si quería al niño como compañero. Inuyashiki se fue diciendo que contaba con ella. Más tarde, Inuyashiki estaba parado en medio de la calle, fumando, pero estaba molesto porque los cigarrillos no lo satisfacían como sus favoritos. Vio una máquina expendedora con sus cigarrillos favoritos, se emocionó e intentó tomarlos, pero 2 guardias de seguridad tomaron los cigarrillos y lo escoltaron hasta un hombre que les agradeció y los despidió. El hombre le dijo a Inuyashiki que sabía que era un extensor trastornado creado por el ejército durante la Gran Guerra. El hombre le contó a Inuyashiki todo lo que sabía sobre él y finalmente le preguntó cómo podía arreglar su ventana rota ya que no le habían pagado por su último trabajo.
trabajo. Inuyashiki le preguntó al hombre quién era Tetsuro, y el hombre respondió que Tetsuro era un representante de Pariont llamado Cunningham, quien había venido a reclamarlo ya que eran sus propietarios legales. Cunningham pidió a Inuyashiki resolver las cosas pacíficamente a cambio de una compensación adecuada. Cunningham ofreció entonces a Inuyashiki un paquete de cigarrillos Tanegashima y dijo que si los cerebros subordinados estaban continuamente estresados, afectarían al cerebro real. Explicó que los cigarrillos Tanegashima eran una forma de medicación para los expansores. Cunningham ordenó entonces a sus hombres que ataran a Inuyashiki. Mientras sus hombres ataban a Inuyashiki, Cunningham colocó los cigarrillos frente a él y comenzó a pisotearlos, amenazando con destruir todo lo que Inuyashiki amaba si rechazaba la oferta. Inuyashiki preguntó a Cunningham por qué estaban tratando a Tetsuro, el único hijo del presidente ejecutivo de Pariont, Arahaba Kichiro, como un conejillo de indias de laboratorio. Cunningham dijo que todos los empleados, incluso Tetsuro, eran solo engranajes en la empresa, y su trabajo era completar sus tareas como él lo había hecho en el pasado. Cunningham apresuró a Inuyashiki a tomar una decisión sobre la oferta, diciendo que quería irse a casa temprano y cenar con su familia. De repente, Inuyashiki recuperó su fuerza, atravesó las piernas de Cunningham y reveló herramientas afiladas en su espalda. Cunningham estaba atónito, e Inuyashiki le dijo que fumaba esos cigarrillos porque le gustaban, no porque le permitieran moverse, y que Tetsuro había dicho que él no era una herramienta, así que no deberían estar buscándolo. Inuyashiki luego se quitó la ropa, amenazando que desafortunadamente ya no podía controlar su cuerpo. Después de un rato, Cunningham se quedó solo después de que Inuyashiki derrotara a todos sus hombres. Inuyashiki ofreció a Cunningham la oportunidad de regresar a Pariont en lugar de ser destruido. Cunningham recogió la caja de cigarrillos y se fue, diciéndole a Inuyashiki que tuviera cuidado porque ahora Pariont iría tras él. Inuyashiki le pidió a Cunningham que al menos dejara un paquete, y Cunningham aceptó. Mirei entonces apareció desde atrás y le dijo a Inuyashiki que parecía estar en problemas. Inuyashiki más tarde fumó los cigarrillos de Mirei, que replicaban los ingredientes activos de los cigarrillos de Tanegashima, pero dijo que sabían terribles. Mirei dijo que no conocía el sabor de los cigarrillos y le preguntó a Inuyashiki por qué le preguntaba a ella. Inuyashiki preguntó sobre su mascarilla, y ella dijo que estaba disfrazada porque no quería involucrarse con él. Ella había acudido a él cuando llamó a su oficina y él no respondió, adivinando que podría estar sufriendo síntomas de abstinencia. Después de que Miware explicó la situación a Tetsuro, mencionó que ella había realizado una simple expansión externa, pero le aseguró que se acostumbraría con el tiempo. También se disculpó por no poder ayudar con sus cuerdas vocales, explicando que el dispositivo Harmony interfería con ellas. Tetsuro escuchó en silencio, tratando de alimentarse, pero dejó caer su tenedor. Esto le recordó cuando los seguidores de la compañía Pireorn lo acorralaron durante su escape, y él inclinó la cabeza con tristeza. Miwari tomó el tenedor y le pidió que abriera la boca para poder alimentarlo, preguntándole en tono de broma si se sentía feliz de que una chica tan hermosa lo estuviera alimentando. Inoue la regañó y le dijo que no molestara a Tetsuro. Inoue luego colocó un expansor frente a Tetsuro y le explicó algunas cosas mientras comían. Mientras tanto, los hermanos Juan del grupo Kyosei llamaron a la puerta y dijeron que sabían que Inoue estaba adentro. Miwari aconsejó a Inoue que abriera la puerta rápidamente, y él lo hizo. Uno de los hermanos comentó que el expansor de Inoue era realmente un arma, y el otro hermano mencionó que había muchos expansores como Inoue. Inu preguntó qué querían, y uno de ellos explicó que Kyosei había sido atacado recientemente, con niños como objetivo. El perpetrador no mató a nadie, pero les quitó los brazos y las piernas, dejando a los niños inconscientes e incapaces de explicar lo ocurrido. El hombre le mostró a Inoue algunas fotos, explicando que el perpetrador colgaba partes del cuerpo de expansores en lugares públicos, atadas con hilos como marionetas. Sospechaba que los atacantes eran del grupo de Spitsbergen. Añadió que probablemente los ataques estaban dirigidos a controlar el mercado negro de expansores, ya que los atacantes eran enemigos de la tecnología de expansión. El hombre continuó, admitiendo que no podía ignorar la violación de su territorio, pero se sentía avergonzado de admitir que había perdido a sus hombres ante el perpetrador. No sabía quién era el atacante, pero pidió a Inoue que lo encontrara y lo eliminara. Inoue estuvo de acuerdo. El hombre también se ofreció a resolver las cosas con Pireorn porque había oído hablar de su conflicto. Inoue ignoró la oferta y dijo que se encargaría del problema, añadiendo que deberían proteger su propio territorio. Les ofreció café, diciendo que los precios habían subido, pero que podía permitírselo. Uno de los hermanos apuntó con un arma a Inoue, diciendo que no tolerarían ser burlados. El otro hermano lo calmó. El hombre luego se inclinó cerca de Inoue, diciendo que no tenía sentido mirar fijamente a un hombre que ni siquiera podía ver. Se volvió hacia Inoue y dijo que si no podían proteger su propio territorio, no tenían derecho a actuar con superioridad hacia los forasteros. También mencionó que no quería causar problemas porque Miwari siempre les había sido de ayuda. Miwari escuchó la conversación desde detrás de la puerta. Después de que los hermanos Juan se fueron, Miwari le preguntó a Inoue por qué había rechazado su ayuda. Inoue explicó que los ataques no fueron por Spitsbergen, sino que eran un mensaje de Pireorn, quien estaba apuntando a los niños para encontrar a Tetsuro. Miwari dijo que era imposible, pero Tetsuro de repente se cayó de la cama. Miwari corrió hacia él, diciendo que era demasiado pronto para que él caminara. Tetsuro usó el cráneo del expansor y dijo que no podía dejar que los otros niños fueran atacados por su culpa. Miwari lo apoyó, entendiendo sus sentimientos pero señalando lo agotador que era tratar con Pireorn. Miwari luego preguntó a Inoue qué haría con su propia participación con ellos. Inoue dijo que no quería pedirle a Tetsuro que luchara contra Pireorn, ya que Tetsuro ni siquiera podía moverse sin ayuda.
Miwari regañó a Inoue por esto. Tetsuro dijo que Inoue tenía razón porque ni siquiera podía mantenerse en pie por sí mismo, pero eso no significaba que no tuviera derecho a perseguir sus deseos. Tetsuro recordó cómo solo se había centrado en protegerse a sí mismo mientras escapaba de la instalación y no había intentado salvar a sus compañeros prisioneros. Miwari preguntó dónde estaba la instalación y Tetsuro dijo que solo recordaba correr por pasillos oscuros mientras era perseguido. Añadió que Pireorn había estado secuestrando personas para experimentos y que era su deber detener su maldad como el hijo del director ejecutivo de Pireorn. Continuó diciendo que si intentaba ir a la oficina de seguridad o a la prensa, Pireorn borraría su existencia, pero tenía que evitar más daño a otros. Inoue acordó proteger a Tetsuro hasta que pudiera caminar por sí mismo, pero pidió una compensación, ya que no estaba dirigiendo una caridad. Tetsuro pensó en voz alta que el dispositivo Harmony podría venderse por una gran suma si pudieran quitarlo. Miwari explicó que el dispositivo estaba integrado con la médula espinal de Tetsuro, lo que hacía difícil quitarlo. Inoue luego le dijo a Tetsuro que el mundo no era justo y le aconsejó que se concentrara en sí mismo primero en lugar de en los otros niños. Inoue luego fue a la sala de estar a tomar café, pero de repente perdió el control de su cuerpo debido a la influencia de Tetsuro. Se derrumbó frente a la habitación de Tetsuro y Miwari le preguntó si estaba bien. Le dijo que era por Tetsuro. Inoue luego recogió a Tetsuro y se fue, diciendo que Miwari ya había tenido suficientes problemas. Miwari comentó que esto era lo que hacía el dispositivo Harmony. En la calle, Inoue puso el cuerpo de Tetsuro en una bolsa y lo llevó en su espalda, diciendo que se sentía como si estuviera robando, pero era por la seguridad de los otros niños. Increíblemente, es imposible que el que está dentro de Inui ahora sea Tetsuro. Se preguntó si Tetsuro estaba controlando a Inui usando el sistema Harmony, pero dijo que era completamente inesperado. Tetsuro, dijo, había neutralizado el mayor inconveniente de Parión, pero también era su único protector. Cunningham luego se burló, un niño tonto usando el poder de Harmony para colgarse él mismo. Mientras tanto, Tetsuro, herido, se dijo a sí mismo que había sido demasiado arrogante al pensar que controlar el fuerte cuerpo de Inui lo haría poderoso. Solo fue un sueño vacío, como Inui le había dicho. Aún así, él quería salvar a las dos chicas, ya que esta era la única manera de demostrar que no era solo una herramienta. Cunningham dijo sarcásticamente que uno de los miembros de su unidad de armas se había convertido en basura por culpa del niño dentro de él, refiriéndose a Inui. Él ordenó a Indy y Anne que capturaran a Tetsuro. Anne se acercó a Tetsuro pensando para sí misma que solo hacía esto para sobrevivir y esperando que Tetsuro no se lo tomara a mal. Ella continuó diciendo que ser herramientas significaba que no tenían voluntad propia, así que le pidió a Indy que se apresurara y eliminara a Tetsuro o serían asesinadas. Indy dijo que estaba perdida y le pidió a Anne que le tomara de las manos. Anne entonces recordó que Indy una vez le había dicho que esos brazos y cuerpo no eran suyos y le preguntó dónde estaba su verdadero cuerpo. Anne respondió que la hermana Karen había dicho que los niños debían tomarse de las manos para que no se perdieran. Anne entonces agarró una de las patas de araña de Indy y dijo que siempre se aferraría para que Indy no se perdiera. En ese momento, Anne estaba a punto de tomar la mano de Indy, pero Cunningham le inyectó una droga a Indy y ella colapsó. Cunningham dijo que los había perdonado antes, les había dado una segunda oportunidad, pero lo habían decepcionado. Le dijo a Anne que estaba preocupada por Indy, que la droga pondría la mente de Indy en coma, borrando su autoconciencia. Ella luego actuaría como la criminal responsable de los ataques a los niños, y su cerebro secundario se disolvería, impidiendo que el grupo Kiyoshi la detuviera. Él y sus seguidores intervendrían luego para resolver el problema, y el grupo Kiyoshi estaría en deuda con ellos. En ese momento, el herido Tetsuro, hablando a través del cuerpo de Inui, le dijo a Cunningham: ¿no es suficiente que lo tenga? Cunningham respondió que le había dicho al dueño de ese cuerpo antes que le quitaría todo lo precioso para él, uno por uno. Él estaba decidido a quitarle a Inui cualquier escapatoria que tuviera después de burlarse de él, ya que ese era su objetivo. Luego le dijo a Tetsuro que esperaba que los echaran del acantilado de Kiyoshi después de causar problemas. Luego los atraparía después de disfrutar de la vista de sus increíbles esfuerzos desde la banca. Cunningham se fue e Indy le pidió a Anne que le tomara la mano. Tetsuro, usando el cuerpo de Inui, se lanzó rápidamente hacia Anne antes de que Indy pudiera empujarla hacia la pared, rompiéndola. El cuerpo de Inui también golpeó la pared, liberando su mente del control de Tetsuro. Tetsuro recuperó la conciencia en su propio cuerpo, diciendo que no podía controlar a Inui como debería. Mientras tanto, Indy se transformó en una forma más agresiva. Tetsuro pensó para sí mismo que tenía que detenerla de alguna manera. Anne le dijo en ese momento que era patético porque su cerebro secundario se quemaría si seguía controlando la cabeza de pistola de Inui. Como estaba herida y sangrando por el golpe contra la pared, le pidió a Tetsuro que salvara a Indy en lugar de a ella. Se disculpó por soltar la mano de Indy. Tetsuro reunió sus fuerzas, se levantó y abrió la boca para activar el sistema Harmony y controlar el cuerpo de Indy. Dijo que era la única manera de salvarla. Sin embargo, no logró tomar el control total de su cuerpo y decidió controlar una pierna y destruir su cerebro secundario. Logró controlar su pierna y golpeó su cerebro secundario, pero su fuerza lo abandonó y cayó al suelo antes de poder terminar. En ese momento, Inui recuperó la conciencia y agarró las piernas de Indy diciéndole a Tetsuro: «Me viste bien desde el asiento del pasajero». Dijo que Inui había estado controlando su cuerpo incluso mientras era consciente de ello y lo llamó un chico loco. Inui luego empujó a Indy, arrastró a Tetsuro detrás de él y le advirtió que no usara el sistema Harmony nuevamente, diciéndole que no podía mover su cuerpo. Le preguntó a Tetsuro cuál era la diferencia entre él y Parión, ya que ambos lo habían explotado y usado como herramienta. Inui entonces abrió el ascensor y lanzó a Tetsuro hacia alguien, diciéndole que fuera un buen chico y se escondiera bien.
Tetsuro le dijo que fue él quien le había pedido que actuara como un niño antes. Mientras tanto, Indy se acercó a ellos. Inui rápidamente entró en el ascensor y cerró la puerta, cortando una de las patas de araña de Indy. Le dijo a Tetsuro que era un chico problemático y le advirtió que no usara el sistema Harmony de nuevo o su cerebro se quemaría. También dijo que el cuerpo de Inui estaba gravemente herido por culpa de Tetsuro y que atacar a Indy ahora era solo cuestión de tiempo. Ninguno de ellos tenía forma de detenerla. Por otro lado, mientras bajaban en el ascensor, Indy los perseguía desde afuera. Inui le dijo a Tetsuro que la tasa de supervivencia de Indy era del 90%, pero si apuntaba a sus expansiones corporales, Inui le pidió a Tetsuro que apretara el gatillo. Tetsuro estaba conmocionado pensando, ¿la matará con sus propias manos? De repente, Indy perforó el ascensor con sus patas de araña. Inui protegió la cabeza de Tetsuro con sus manos y Tetsuro recordó las últimas palabras de Ann sobre salvar a Indy. Luego, apretó el gatillo de Inui con determinación y disparó a Indy. Más tarde, Inui llevó a Tetsuro en su espalda y le dijo que Mihari no había sido expulsado de Kiyoshi gracias a los hermanos Hwang, pero ahora habían cambiado y se habían convertido en enemigos de Parión. Le contó a Tetsuro que el veneno de Indie, que paralizaba el cerebro de los Expanders, era un programa especial para paralizar el cerebro del Expander. Sin embargo, su efecto era más débil en Tetsuro porque él era un Expander de tiempos de guerra. Inui tranquilizó a Tetsuro diciendo que Mihari crearía un programa antídoto y que los niños estarían bien. Luego Tetsuro le preguntó a Inui si había dejado que él controlara su cuerpo a propósito. Inui dijo que controlar su brazo requería esfuerzo, por eso Parión estaba intentando desesperadamente recuperarlo. Inui luego arrojó a Tetsuro al suelo y le advirtió que no usara el sistema Harmony en él nuevamente, diciendo que lo había ayudado esta vez solo porque había aceptado la tarea de protegerlo. Sin embargo, no tenía intención de permitir que nadie usara su gatillo nuevamente y haría que Tetsuro continuara su viaje solo de ahora en adelante. Inui entonces comenzó a caminar, pero Tetsuro lo detuvo, diciendo que no quería experimentar vivir solo otra vez. Inui estaba en su oficina, fumando un cigarrillo con frustración porque sus cigarrillos favoritos habían desaparecido del mercado desde el incidente Indie. Mientras tanto, Mihari estaba tratando a Tetsuro para permitirle usar sus extremidades prostéticas y le decía que el dolor que sentía significaba que la sensación en sus pies aún estaba viva. Le pidió que soportara el dolor un poco más. Después de que Mihari terminó, dijo que había algunas cosas que quería probar en el Harmony, pero prefería hacerlo más tarde. Al mismo tiempo, las noticias anunciaron que un objeto volador había sido lanzado desde el sótano de Kyusei, haciendo que la oficina de seguridad sospechara que el grupo de Kyusei estaba llevando a cabo investigaciones ilegales de armas. Inoi entonces apagó la televisión y Mihari se preguntó si no sería malo que la oficina de supresión de expansión lo descubriera. Tetsuro preguntó qué era esa oficina y Mihari explicó que formaba parte de la agencia de reconstrucción, el mismo lugar donde se planificaban las contramedidas contra los expansores. Mihari aclaró que los expansores como Inoi, que tenían armas, se llamaban expansores saturados y eran entidades ilegales. Por lo tanto, buscaron protección en la oficina de supresión de expansión para vivir vidas normales. Pero si esa protección se cancelara o anulara por alguna razón, ya no serían tratados como humanos, ya que la oficina los arrestaría y desmantelaría. Mihari gritó esto asustando a Tetsuro e Inoi la agarró por la parte trasera de su chaqueta, colgándola como un gato y exigiendo que dejara de gritar y hablar innecesariamente. Inoi de repente la soltó y Mihari le preguntó por qué lo había hecho. Entonces Tetsuro decidió irse diciendo que todo esto era su culpa. Pero Inoi lo agarró, tal como había agarrado a Mihari, y le preguntó a dónde iba. Tetsuro preguntó si sería desmantelado si se involucraba más, pero Inoi lo lanzó violentamente al sofá, recordándole que nunca podría esconderse de Baryon. Inoi enfatizó que un agente debe seguir las órdenes del analizador y solo pensar en cómo pagar su salario. Mihari le aseguró que todos allí estaban acostumbrados a los problemas de Inoi. Mihari luego miró a Inoi y mencionó que Cristina había preparado una olla de cangrejos enviada por Hwang como recompensa por detener el alboroto de Indie. Ella le preguntó por qué él no iba a buscarlo, e Inoi respondió que su oficina no era un restaurante. Mihari le aconsejó que no contradijera a Cristina porque ella había arreglado su ventana rota. Tetsuro entonces decidió ir al dueño para disculparse por la ventana rota. Inoi le aconsejó que no fuera solo, pero Tetsuro dijo que no habría problema. Poco después, Inoi y Mishai oyeron a Tetsuro gritar pidiendo ayuda. La escena cambió rápidamente con Cristina habiendo besado a Tetsuro por toda la cara. Ella se disculpó, diciendo que no podía controlarse alrededor de un chico tan agradable como Tetsuro, pero que no sabía que él era el agente de Inoi. Mihari dijo que estaba bien, y dirigió sus palabras a Tetsuro diciéndole que tenía suerte de que no hubiera ido más lejos. Cristina luego destapó la olla de cangrejo, diciendo que el cangrejo era grande y apenas cabía en la olla, pero que ya estaba casi listo. Mihari se preguntó si deberían haber invitado a Scarlett o a su padre, pero Cristina dijo que habían mencionado que no podían dejar la tienda, así que les enviaría algo de comida. Tetsuro de repente sintió una abrumadora necesidad de vomitar cuando vio el cangrejo, recordando la forma arácnida de Indie y sintiéndose disgustado por la situación. Él se disculpó con todos por su reacción y Cristina preguntó si no le gustaban los cangrejos. Ella le ofreció mochikinchaku y también ofreció algunos a Mihari y a Inoi, pero Inoi rápidamente se alejó del lugar. Tetsuro se preguntó si algo lo había perturbado y Cristina dijo que Inoi no estaba acostumbrado a esos ambientes, mientras que Mihari agregó que Inoi era similar a Tetsuro. Siempre temía exponer a los que lo rodeaban al peligro y por eso evitaba acercarse demasiado a nadie. Mientras tanto, Inoi estaba afuera fumando y notó a dos oficiales acosando a Scarlett a pesar de sus súplicas. Cuando uno de ellos le dijo que merecían amabilidad porque habían renunciado a su tiempo libre para patrullar, Inoi se acercó a ellos y les preguntó qué tipo de perros eran. Ambos oficiales respondieron de inmediato, expansor saturado. Inoi les dijo que era un ciudadano
ciudadano común con un permiso de la agencia de reconstrucción. Los oficiales analizaron los datos de Inouye a través de un pequeño dispositivo y descubrieron que efectivamente tenía un permiso, así que se marcharon de inmediato, molestos. Inouye les pidió sarcásticamente que regresaran a la oficina y comieran un poco de pastel. Scarlett luego agradeció a Inouye y él le dijo que era su buena suerte que tuviera algún negocio con su padre. Inouye luego entró a la tienda llamando al padre de Scarlett como viejo, pero él no respondió. Scarlett entró corriendo, llamando ansiosamente a su padre. El anciano se despertó diciendo: el cangrejo se veía extremadamente delicioso, y luego miró a Inouye y dijo: ha pasado mucho tiempo desde que te vi, me pregunto si alguien te está siguiendo. Más tarde el anciano comenzó a limpiar el arma de Inouye, diciendo que había estado manejando la tienda durante 5 años, pero era el único lugar donde podía practicar su profesión. Inouye le dijo al anciano que aunque parecía hábil, no había clientes en la tienda, lo cual no era un buen signo, y podría meterse en problemas si la tienda cerraba. Scarlett dijo que nunca dejaría que eso sucediera. Luego el anciano le pidió a Inouye que se recostara para poder limpiar el cañón del arma. Scarlett colocó una toalla en su cara, pero de repente Oliver apareció y le dijo a Inouye que sabía que Varian lo estaba cazando. Inouye dijo con calma que esperaba que ella apareciera. Oliver le informó que estaba acusado de usar su arma restringida y que era hora de arrestarlo y desmantelarlo. Por otro lado, Mihari estaba regañando a Tetsuro porque había dicho que no podía comer el cangrejo, pero había devorado su comida después de terminar su gachas. Tetsuro dijo que no había problema en compartir la comida con otros, y le pidió que abriera la puerta de la tienda porque iban a llevarle la gachas a Scarlett y su padre. Tan pronto como entraron a la tienda, encontraron a Oliver y sus hombres adentro. Entonces Oliver le dijo a Tetsuro y Mihari que regresaran más tarde. Tetsuro se dio cuenta de que Oliver era de la oficina de supresión de expansión y que Inouye estaba a punto de ser desmantelado. Mientras tanto, Inouye le dijo al anciano que el aceite antióxido que había usado la última vez era bueno y que quería probarlo nuevamente. Oliver le preguntó a Inouye por qué estaba en un lugar como ese cuando solo era una pistola. Inouye respondió que mantenía su limpieza. Oliver le dio 3 minutos, mientras que el anciano dijo que confiaría a Scarlett la tarea porque su ropa interior estaba mojada de la tensión. Scarlett dijo que haría su mejor esfuerzo. Más tarde, Mihari, Tetsuro, Scarlett y su padre fueron atados en la carreta de la oficina de supresión de expansión. Tetsuro pensó para sí mismo que si hubiera usado el sistema Harmony en esos expansores, podrían haber escapado, pero Mihari le advirtió inmediatamente que no revelara el sistema Harmony, diciéndole que fuera paciente y confiara en Inouye. Más tarde, Inouye se quejó de que Scarlett le había vertido aceite en la cabeza y no había terminado su tarea, lo que hizo que su cilindro no girara correctamente. Oliver se sentó frente a él, diciendo que él era el único que podía pedirle que protegiera a los civiles comunes, a pesar de que ella era la jefa de la unidad de supresión de expansión. Inouye dijo que no podía dejarlos atrás, y Oliver le dijo que le debía y que tenía que pagar su deuda. Oliver continuó diciendo que era imposible anunciar una asociación entre la oficina de supresión de expansión y un expansor saturado. También mencionó que había sospechas de que altos funcionarios de la oficina estaban cerca de Varian. Inouye supuso que ella estaba planeando asignarle una tarea problemática, que él consideraba peor que enviarlo a la cárcel. Oliver le recordó su acuerdo previo de que cumpliría sus solicitudes a cambio de que ella cubriera sus errores. Si no, ella lo enviaría al centro de rehabilitación de vendedores para rehabilitación de expansores. Inouye preguntó qué había pasado y Oliver explicó que un camión de la prisión de la instalación correccional de la oficina de supresión de expansión había sido atacado esa mañana, permitiendo que 7 prisioneros que eran transportados a la instalación de investigación de Varian escaparan. Inouye preguntó cómo estaban relacionados con Varian y Oliver explicó que el limitador del subcerebro necesario para controlar los expansores estaba monopolizado por Varian y por lo tanto enviaban regularmente expansores a Varian a cambio de su cooperación. Oliver admitió que no le gustaba la situación, pero actualmente carecía del poder para cambiarla. Inouye la llamó una mujer astuta porque le había dado a elegir entre cazar a los prisioneros escapados o ser castigado como ella quisiera. De repente el conductor se detuvo y dijo: parece que ha habido un accidente. Inouye le preguntó a Oliver sobre los prisioneros, y ella dijo que su unidad había capturado a 5 y que los otros 2 habían sido localizados. Durante su conversación, el vehículo detrás de ellos se volcó bajo el puente debido a un ataque de uno de los prisioneros. Más tarde, un expansor atacó al prisionero, disparando a los otros expansores y golpeándolos con sus brazos parecidos a alambres antes de electrocutarlos. Por otro lado, los protagonistas salieron apresuradamente del vehículo volcado. Inouye rasgó los restos para rescatarlos, mientras Cronin apareció repentinamente e inyectó al prisionero con un paralítico, diciéndole que sus partes mejoradas no se moverían por un tiempo, y ordenó que lo llevaran de regreso a su celda. Oliver lo regañó, recordándole que sus superiores habían ordenado mantener en secreto la captura del prisionero. Cronin dijo que solo estaba haciendo su trabajo. Inouye luego corrió a ver a sus compañeros y Cronin le preguntó a Oliver si planeaba pedir la ayuda de Inouye. Oliver dijo que Inouye tenía inmunidad, pero Cronin argumentó que deberían centrarse en capturar al último prisionero ellos mismos y se negó a involucrar a Inouye, señalando que el último prisionero, Hayden, fue el primer expander rebelde registrado oficialmente y por lo tanto no era un objetivo fácil. Oliver estaba sentada en su oficina con Inouye, suspirando mientras Cronin se negaba a seguir sus órdenes, y sus superiores despertaban sospechas a sus espaldas. Inouye luego le preguntó sobre sus compañeros, y Olivier le mostró sus fotos, diciendo que los había puesto bajo la protección de su unidad. Sin embargo, entre ellos había un expander no identificado cuyo cuerpo estaba dañado debido a un aumento ilegal. Ella había escuchado recientemente sobre un expander que escapó de Perijorn, advirtió a Inouye que no intentara sabotear las cosas, o enviaría a él y a su agente a Vendor Binder. Inouye le dijo que era aterradora, y Olivier le mostró una foto de Hayden explicando que él era el último prisionero, un ex soldado asignado hace 15 años a la zona occidental de North Scott.
Se sometió a experimentos iniciales de expansión, pero durante la Gran Guerra se perdió la mayoría de los registros. El papel de Hayden durante la guerra era completamente desconocido, excepto por el registro restante de North Scott, donde Hayden resultó herido hace 10 años en un ataque de ira inexplicable, matando a 16 soldados de su unidad. Esto llevó a la Oficina de Supresión de Expansión a arrestarlo, y permaneció prisionero en Bender Binder sin ser llevado a juicio. Olivier luego llevó a Inoue a la morgue, diciendo que Hayden era sospechoso de 3 nuevos asesinatos desde su escape hace 48 horas. Las víctimas eran un conductor de reparto, un hombre no identificado y un hombre clave de la agencia de reconstrucción. Olivier continuó diciendo que no había un denominador común entre las víctimas, y los métodos de asesinato eran aleatorios. Sin embargo, todos tenían una cosa en común: expansiones de cuerpo completo. Olivier descubrió a una de las víctimas, revelando que sus subcerebros fueron extraídos de la escena del crimen, lo que hacía imposible confirmar la hora exacta de la muerte. Cuando Inoue preguntó por qué culpaba a Hayden, Olivier descubrió completamente a la víctima, explicando que Hayden había grabado su número de registro en el pecho de cada víctima. Olivier sospechaba que Hayden podría tener un cómplice y había investigado la participación de Spetsbergen, pero no encontró nada. Inoue preguntó por qué el grupo de supresión no había ayudado a Hayden, y Olivier explicó que el incidente de North Scott fue el primer caso de un expansor que perdió el control. En ese momento, los expertos en expansión insistieron en que las acciones de Hayden no tenían nada que ver con sus aumentos, mientras que los grupos anti-expansión afirmaban que la tecnología era peligrosa. Olivier añadió que si las acciones de Hayden hubieran estado vinculadas a sus expansiones, esto podría no haber sucedido, y por la misma razón, Hayden era un objetivo valioso para Spetsbergen. Hayden huyó después de causar un alboroto. Armas luego mencionó a Inoue que recordaba haber sido parte de una unidad llamada Gun Service, que vio durante la guerra. Algo más, aunque sería bueno si él renunciara. Tetsuro luego se acercó a la puerta, la golpeó y llamó a los guardias. Un guardia respondió a través de una pequeña ranura, pidiéndole que guardara silencio. Tetsuro pensó que la ranura podría usarse para pasar cigarrillos. Miyari le preguntó si realmente tenía la intención de enviar cigarrillos a Inoue, y Tetsuro confirmó que lo haría, sin importar el costo. Mientras tanto, Inoue se presentó a Ahmed, diciendo que tenía una misión para capturar a Hayden. Ahmed reveló que sus compañeros de la primera unidad de expansión experimental fueron todos asesinados por Hayden, convirtiendo a Hayden en su último objetivo. Ahmed preguntó cómo había sucedido esto, e Inoue le preguntó si Hayden no los había atacado. Ahmed respondió arrogantemente que muchos atacaban a alguien como él, pero Hayden había atacado a toda su unidad. Explicó las habilidades de Hayden durante la guerra, su disfraz a través de su armadura y partes nanocristalinas, y sus habilidades tácticas excepcionales. Cronin añadió que el disfraz de Hayden explicaba por qué podría matar fácilmente a individuos completamente expandidos. Ahmed describió la fuerza de Hayden como una carga para su subcerebro y vinculó sus acciones con el incidente de la pesadilla de Scott. Cronin mencionó que apuntar al subcerebro era difícil en los modelos antiguos. Luego informó a Inoue que Olivier había sido removida de su puesto, y el nuevo director ordenó que todos los oficiales de la oficina anti-expansión se retiraran de la misión. Cronin sospechaba que los líderes pretendían matar a Hayden para resolver el problema en silencio. Inoue comentó que creían que borrar el problema lo haría parecer inexistente, aunque sabían que las batallas dejaban cicatrices duraderas. Cronin aconsejó a Inoue que no se involucrara más, ya que Olivier ya no tenía el poder de protegerlo. Inoue se negó a retirarse a menos que Olivier se lo pidiera. Cronin luego lanzó un dardo a Inoue y le dijo que esta era la última vez que toleraría sus acciones. Ahmed comentó lo difíciles que eran los empleados gubernamentales en todas las épocas. Después de que Cronin se fue, Hayden apareció de repente, atacando a Ahmed y sujetándolo con cadenas de metal. Criticó a Ahmed, mencionando que todos eran solo sujetos de prueba durante la guerra. Inoue se quitó la chaqueta, desafiando a Hayden a una pelea para ver quién colapsaría primero de agotamiento mental. Los dos se enzarzaron en un combate intenso, con Inoue esquivando las cadenas metálicas de Hayden y contraatacando con golpes precisos. Ahmed criticó el estilo de lucha imprudente de Inoue, mientras Hayden intentaba penetrar el cuerpo de Inoue con sus cadenas. Inoue logró dar un golpe decisivo, revelando la ubicación del subcerebro de Hayden. Hayden se retiró, pero Ahmed señaló que Inoue estaba a un paso de eliminarlo. Sin embargo, Cronin apareció en el pasillo, deteniendo a Hayden con un dardo. Inoue se acercó a Cronin, quien justificó su llegada tarde, diciendo que de lo contrario Hayden se habría escapado. Inoue mencionó que Cronin parecía ansioso por una pelea, pero Ahmed comentó que Inoue estaba seguro de que Cronin detendría a Hayden porque sabía dónde estaba su cerebro secundario. En otro frente, Seven preguntó a Pepper qué estaba pasando. Pepper explicó que alguien parecido a Hayden había cortado su conexión. Mencionó que mientras la Harmony podía controlar a un individuo expandido, el cerebro del usuario interfería con el de ellos. Estaba a punto de matar a Ahmed, pero fue detenida por la cabeza de pistola. En la morgue, Olivier estaba con el forense, mientras los guardias la instaban a apresurarse, ya que su misión era devolverla a casa a salvo. Olivier interrogó al forense sobre su informe. Explicó que el repartidor, la primera víctima, había muerto de manera diferente a los demás, con un golpe en el pecho que detuvo su corazón. Olivier preguntó si Hayden había intentado ocultar la causa de muerte, y el forense sugirió que podría haber otra persona involucrada. De repente, apareció un hombre derribando a uno de los guardias y se presentó como Tetsuro, controlando a un individuo ampliado. Él le preguntó a Olivier dónde estaba Inoue. En otra parte, Inoue estaba llevando a Hayden y se quejaba de la tarea pesada. Cronin se negó a ayudar diciendo que era imposible llevar a una persona expandida. Ahmed examinó una puerta notando que requería apertura manual. Cronin ordenó a Inoue que llevara a Hayden con cuidado, ya que era un testigo clave del incidente de la pesadilla de Scott y crucial para el caso del exdirector.
Hayden recuperó la conciencia de repente, luchó y preguntó dónde estaba y qué había pasado con la guerra. Cronin notó que Hayden estaba confundido y necesitaba tratamiento inmediato, ya que podría revelar información valiosa. Ahmed comentó que revelar la verdad sobre el incidente del Scott Nightmare obstaculizaría la tecnología de expansión y la economía del país. Decidió eliminar a Hayden e Inoue. Ahmed golpeó a Cronin en el pecho, llamándolo hipócrita, e Inoue golpeó a Ahmed en respuesta. Luego, la escena cambió, mostrando al padre de Oliver felicitándola por ser aceptada como la mejor estudiante que ingresa a la academia militar. Su padre le dijo entonces que cumpliría cualquier deseo que ella deseara. Oliver le preguntó por qué eligió la policía militar entre todos los trabajos y si su trabajo no creaba enemistad entre él y sus colegas. Su padre respondió que ella se parecía a su madre y estaba pensando demasiado. Le asignaron investigar algo relacionado con la tecnología de expansión en el norte de Scott, donde, según se informa, los prisioneros estaban siendo tratados injustamente y también se había cortado la comunicación con los oficiales que fueron allí hace unos días. Por lo tanto, alguien tuvo que asumir esta tarea. Oliver le dijo a su padre que llegaría al rango más alto en la policía militar y luego lo despediría, pero para entonces, él debería regresar sano y salvo. Su padre le prometió eso y le dijo que compraría la famosa comida enlatada de North Scott porque era increíble. En ese momento, Oliver miró una de las latas en su mano y preguntó a Teaser con sospecha. ¿Dijo que su nombre era Teaser? Teaser respondió a Oliver, diciendo que alguien había visto a Hayden en el parque conmemorativo al final de la guerra y que Inui debía estar allí, por lo tanto, debería entregar sus cigarrillos lo antes posible, o de lo contrario, Inui estaría en peligro. Oliver dijo que ella también se metería en problemas si Inui colapsaba. Teaser y Oliver llegaron a un lugar en un coche, donde ambos notaron una explosión proveniente de algún sitio. Teaser corrió inmediatamente al lugar diciendo, «Ese es Inui». En ese momento, Oliver recordó cuando Inui le preguntó si realmente quería llevar a Hayden a juicio. Por otro lado, Ahmed elogiaba la increíble fuerza de Inui a pesar de sus heridas graves. Ahmed luego recogió un cigarrillo hecho a mano y dijo que estaba hecho de materiales de alta calidad, a diferencia de los cigarrillos que se encuentran en el abismo de Kiyoshi. Ahmed continuó diciendo que parecía que el estado mental de Inui era inestable debido a la alta concentración que estaba usando y que estaba exhausto de múltiples peleas. Por lo tanto, Inui indudablemente había perdido la capacidad de ponerse de pie. Inui le preguntó a Ahmed qué pensaba hacer. Ahmed respondió que los miembros de Tíndalos habían sacrificado sus cuerpos durante la Gran Guerra para proporcionar tecnología de expansión, lo que llevó a su país a progresar. Sin embargo, en la sala de pruebas aislada 303, su dignidad fue fácilmente despojada de ellos. Por lo tanto, tenía que seguir siendo un héroe para los demás. Inui le dijo a Ahmed que no entendía nada. Ahmed entonces levantó a Inui y lo golpeó contra la pared, explicando que la unidad de escopeta fue creada usando datos de Tíndalos, y el fundador de la tecnología de expansión en ese momento era el profesor Warshawski, quien trabajó con la compañía Parion para crear servicios de escopeta a partir de expansores de guerra. Sin embargo, el modelo fue retirado antes del final de la guerra, y él nunca imaginó encontrarse con uno de esos modelos. Ahmed continuó diciendo que había muchos expanders como Inui, pero que habían perdido su valor después de la guerra. Ahmed ofreció a Inui unirse a él para mejorar la situación de los expanders en la sociedad. Inui agarró la mano de Ahmed, que estaba en su cuello, y pidió un cigarrillo porque el que había aplastado antes era el último que tenía. Ahmed aflojó su agarre e Inui cayó al suelo. Ahmed luego se alejó diciendo que llevaría el espíritu de Inui en sus hombros y seguiría adelante con sus planes. Ahmed se acercó a Hayden, que estaba tirado en el suelo, y dijo que Hayden tenía que sacrificarse por todos. Ahmed luego miró a Inui, cuya cara estaba presionada contra el suelo, y dijo que si la unidad de escopetas hubiera obtenido un lanzador de mano, podrían haber mostrado un poder que habría cambiado el curso de la guerra. Ahmed recordó una escena de guerra anterior donde él y un camarada estaban en medio de una batalla y les pidieron que se rindieran, pero de repente Inui se levantó de nuevo después de reunir fuerzas, sacando a Ahmed de sus recuerdos. Inui parecía furioso y herramientas afiladas salieron de su espalda. Ahmed dijo con asombro, esta es la verdadera forma de Inui. Inui luego pidió unirse a la pelea y Ahmed dijo que la calidad del arma no importaba mientras no hubiera un usuario adecuado. Ahmed se acercó a Inui burlándose de él, diciendo que al final solo era una herramienta. Justo cuando Ahmed estaba a punto de golpear a Inui, Inui obtuvo la confirmación para atacar y unirse a la pelea. Inui agarró el puño de Ahmed y lo lanzó lejos, luego lo pateó, pero Ahmed rápidamente contraatacó y descargó su arma sobre Inui, diciéndole que él era un arma y por eso lo llamaban Mega Ahmed. Sin embargo, Inui no resultó herido, agarró a Ahmed y lo lanzó al suelo. Ahmed se levantó de nuevo, diciendo que había llevado a Hayden a la locura para eliminar a los oficiales que vinieron a investigar la instalación de investigación. Su objetivo era proteger la dignidad de todos los expansores, así que no dejaría que un héroe como él perdiera su dignidad de tal manera. Al menos eliminaría a Hayden antes de que recuperara la conciencia. Mientras tanto, Oliver había llegado al mismo lugar y le pidió a Ahmed que explicara lo que acababa de escuchar. Armado dijo que la conocía, ella era la directora de la Oficina de Control de Expansión. Oliver dijo que Hayden tuvo un ataque de ira hace 10 años en el Centro de Investigación North Scott y mató a 16 oficiales de policía militar, incluido su padre. Este incidente se conoció como la pesadilla de North Scott. Ella acababa de oírlo decir que los oficiales fueron eliminados, así que ¿qué quiso decir con eso? Ahmed respondió que la investigación que se lleva a cabo en la instalación era esencial para el futuro de los expanders en ese país, pero los oficiales no entendieron esto, así que Hayden aprovechó eso para matarlos. Oliver dijo que, en ese caso, lo consideraría el asesino de su padre. Ahmed dijo que no levantaba la mano contra mujeres y niños porque era un héroe.
Antes de que pudiera terminar su frase, Inui saltó sobre el muro con un fuerte ruido. Oliver estaba sorprendido por su apariencia, y aún más sorprendido por el intento de Tser de detenerlo cuando Tser se pegó a la espalda de Inui para contenerlo. Tser seguía diciéndole a Inui que no había necesidad de alterarse tanto solo porque se había quedado sin cigarrillos, pero Inui lanzó a Tser al suelo. Ahmed dijo en ese momento que estaba trabajando por una gran causa y que no dejaría que nadie lo detuviera. Oliver entonces recordó estar de pie en la morgue frente al cuerpo de su padre, derrumbándose y pidiendo a Inui que por favor matara a Ahmed. Inui le preguntó si eso era realmente su deseo. Luego, Inui se desmayó y Ahmed se levantó, diciendo que Inui finalmente había alcanzado los límites de su cerebro secundario. Le pidió a Oliver que imaginara el estado del país si alguien como Inui cayera. Explicó que el puente que había construido entre los expansores y los anti-expansores colapsaría, y la falta de confianza entre los dos grupos crearía una brecha económica significativa. Por lo tanto, su existencia era importante. Oliver dijo que su padre era un hombre fuerte que había sacrificado su seguridad por el país, pero que Ahmed estaba usando lo que él llamaba una gran causa para ocultar sus propios deseos, y que no era más que un criminal sin valor. Ahmed aprovechó el colapso y la pérdida de conciencia de Inui y desafió a Oliver a detenerlo. Oliver agarró un cigarrillo, lo encendió y sopló el humo en la boca de Inui. Justo cuando Ahmed agarró una vara y se acercó a Oliver para matarla, Oliver preguntó desesperadamente a Inui: ¿vas a dejar que tu agente muera? Inui de repente bloqueó la vara de Ahmed y dijo que se había quedado dormido sin querer. Inui luego clavó la vara en el cuerpo de Ahmed, provocando que Ahmed perdiera el conocimiento. En ese momento, Tser le preguntó a Inui si había vuelto a la normalidad mientras Oliver comenzaba a toser. Inui le preguntó con preocupación qué estaba pasando. Ella dijo que había inhalado humo de cigarrillo, por lo que estaba tosiendo por el olor. Los expandidores de la oficina de control de expansión llegaron entonces y le dijeron a Oliver que estaba arrestada. Oliver se levantó y le pidió a Tser que llevara a Inui. Ella le agradeció a Inui diciendo que se encargaría de las cosas desde allí. Oliver luego abrió una de las latas que ella tenía en la mano y todos los hombres inmediatamente retrocedieron, diciendo que se había detectado algún gas. Por otro lado, Tser estaba acompañando a Inui afuera y apoyándolo. Inui le dijo a Tser que le había ordenado no usar la resonancia de nuevo. Tser respondió que la orden solo era para que él no usara la resonancia nuevamente, pero que tenía que usarla para detenerlos sin su consulta. Tser le dijo a Inui que entendía su preocupación, pero que debería confiar más en Miyari y los demás. Inui dijo que Tser era tan arrogante como siempre. En el otro lado, Oliver estaba sentado con Ahmed en un camión, diciéndole que ella había enviado una grabación de su confesión a alguien que conocía en el Departamento de Justicia, por lo tanto no podía evitar ir a la corte. Ahmed le preguntó si sabía quién lo había hecho un héroe a los ojos del público. Ahmed dijo que ni el Departamento de Justicia ni la Oficina de Control de Expansión podían manejar este caso. Al mismo tiempo, Bieber lanzó un misil al camión de Ahmed con la ayuda del arma de su amigo Seven. El misil golpeó el camión, pero Bieber se quejó de que no le gustaba usar la pistola de Seven porque el olor a pólvora le hacía sangrar la nariz, pero fue suficiente que el héroe hubiera completado su misión muriendo y convirtiéndose en un títere, tal como Periorn siempre había querido. Hubo una reunión en algún lugar entre Matilda y Amilda y el secretario Q, donde Matilda y Amilda presentaron al jefe de seguridad, Cunningham, al secretario Q. La secretaria Q le preguntó a Cunningham cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se encontraron, y Cunningham le dijo que había sido desde el anuncio de su fracaso en las negociaciones con un analista de Kiosi Halls. Mencionó que había venido ese día para tener la oportunidad de corregir sus errores. Le informó que habían eliminado a Armid a pesar de una circunstancia inesperada. Aunque habían empoderado a Armid y lo habían convertido en un héroe a los ojos del pueblo durante años, fue amenazado con exponer la verdad del incidente llamado Scott Siegel por un ex miembro de Tindalos. Como resultado, Armid mató imprudentemente al hombre y pidió su ayuda para encubrir la evidencia. No tuvieron más remedio que tomar el control de Hayden y convertir el crimen en una serie de asesinatos en serie. Después, se deshicieron de Armid y lo hicieron la última víctima, considerando que él fue la razón por la cual el caso se agitó desde el principio. La secretaria Q dijo que había admirado el entusiasmo de Armid hasta que empezó a cometer errores al abusar del poder que se le había dado. Sin embargo, ella no recordaba haber dado órdenes sobre el uso de la unidad de servicio de armas o involucrar al director de la oficina anti-expansión en el caso. Cunningham estaba sorprendido mientras la secretaria continuaba, diciendo que incluso el más pequeño, un engranaje fuera de lugar podría crear un gran problema en la operación de una gran empresa. Aunque ella había intentado convertirlo en un simple engranaje, le daría una última oportunidad ya que el asunto había llegado a oídos del presidente. Cunningham continuó caminando dentro de la instalación, enfadado por las palabras de la secretaria. Jibur le dijo que alguien tan insensible como él no merecía esa cara de enfado. Cunningham respondió que ni ella ni Seven habían hecho precisamente su trabajo, pero Jibur lo regañó diciendo que se habían deshecho de Armid como él había pedido. Cunningham le dijo que no elevara la voz y le recordó que ella era la hermana menor de la hermana Karen. Jibur respondió que Karen no tenía nada que ver con eso. Entonces, Seven apareció de repente desde atrás y le dijo a Jibur cómo se atrevía a hablarle a Cunningham de esa manera. Cunningham estaba aterrorizado por la aparición repentina de Seven. Jibur le dijo a Cunningham, lanzándole algo, que había cometido un error al darles una herramienta tan pobre. El expansor le había alterado la cabeza y al final el dispositivo de armonía se descompuso. Cunningham recogió la herramienta y dijo que era solo una falsificación. Se dirigió a Jibur y Seven y les dijo que los llamaría de nuevo, pero que debían permanecer en silencio hasta entonces. Cunningham se subió a su carro y se fue. Jibur recordó el estilo de combate de Inui y dijo con admiración que había encontrado a alguien emocionante, así que no podía quedarse callada. Sita intentó advertirla sobre ser imprudente, pero ella le dijo que era patético a pesar de su gran cuerpo.
Por otro lado, Cunningham dijo en su coche que los miembros de Forcell o los fundadores originales de Periorn no entenderían lo aterradoras que eran las personas reales como él. Pensó en su poder y cómo habían terminado una guerra masiva que duró más de medio siglo. Se rumoreaba que tenían gran poder en las sombras incluso antes de que comenzara la guerra, y algunos incluso creían que fueron ellos quienes encendieron la chispa de la guerra. Mientras tanto, Matilda e Imelda le contaban al secretario sobre un informe sobre los nuevos dispositivos de asistencia para caminar. Las instalaciones también han sido testigos de algunas muertes causadas por problemas con los subcerebros debido a estos dispositivos. Recibieron quejas de las familias de los Expanders sobre esto, pero no sabían qué hacer. La secretaria dijo que estaba segura de que conocían el significado del logotipo de la empresa Periorn, que simbolizaba el sindicato de trabajadores que fundó Periorn y el árbol evolutivo de expandidos. La empresa tenía como objetivo llevar desarrollo al mundo. Ella les ordenó que colocaran flores en las tumbas de cualquier opositor a la empresa. Por otro lado, Inui estaba fumando en su oficina, escuchando las noticias sobre el gran funeral del héroe, Armid, quien murió cuando un puente débil colapsó. Se abrió un área conmemorativa en el Parque Memorial del fin de la guerra y permanecerá abierta al público durante una semana. Las noticias también mencionaron los incidentes causados por las nuevas expansiones de Periorn. Las familias de las víctimas retiraron sus quejas. Inui apagó la televisión y llamó a alguien para preguntar sobre la condición de Oliver. Mientras tanto, Miari y Tetsuro llamaron a la puerta y le dijeron a Inui que la comida estaba lista. Inui dijo que no era del tipo que se lleva bien con otros. Tetsuro se ofreció a ayudarlo con su trabajo y tal vez beneficiarse de la armonía. Inui le gritó diciendo que su vida ya estaba en peligro por estas cosas y que la armonía convertía a las personas en herramientas, lo cual odiaba. Miari intervino diciendo que si Tetsuro no hubiera estado allí ese día, Inui ahora sería solo chatarra vendida en Kiyo's Halls. Inui dijo arrogantemente que preferiría ser chatarra que aceptar ayuda de un niño. Miari se enojó y lo llamó terco. Ella tomó la mano de Tetsuro y dijo que dejarían a Inui con su extraña cabeza e irían a comer mochi. Inui les dijo que tenía muchísima hambre y que compartiría el plato caliente, pero que no comería las cosas muy pegajosas porque no se consideraban comestibles. Miari expresó su asombro ante su actitud. Parecía que era hora de eliminar esas expansiones. Colt de repente se despertó y agarró la mano de Miari, diciendo que todavía necesitaba ese cuerpo. Antes de que pudiera terminar, una entidad la agarró y sonó una alarma por intrusos. Tataru de repente saltó frente a Mihari e intentó usar armonía, pero falló, exclamando que no podía controlar esta cosa. Mihari le dijo que no actuara precipitadamente, ya que aún no entendían completamente las funciones de armonía. Mientras tanto, la entidad comenzó a agitarse y estalló una explosión cerca. Ambos se preguntaron sobre la explosión. Al otro lado, un hombre sujetaba a una niña por el cuello, pero Inui lo interceptó. El hombre comentó que la cara de Inui coincidía con lo que le habían dicho. Colocó un cuchillo cerca de la cabeza de la niña, amenazando a Inui para que no se acercara, acusando a la niña de filtrar información importante a pesar de su cuidado por ella. Justo cuando el hombre estaba a punto de hacerle daño, Inui rápidamente lo empujó al suelo y le preguntó si era Sarashak. Él negó su participación en el terrorismo, afirmando que solo era un mediador que había proporcionado a un pobre y expandido chico a Spitsbergen. En el evento, la entidad aprendió a Tataru y Mihari, pero Colt los siguió, pidiendo a la entidad que los dejara ir. Colt se volvió hacia Tataru, feliz por su llegada, pero sorprendido de que trajera a Mihari. Colt se sorprendió al darse cuenta de que Tataru controlaba la entidad. Mihari preguntó sobre la explosión y Colt explicó que era el trabajo que había mencionado antes. Reveló que todos los oficiales de Parión abordarían el tren frente a ellos si algo salía mal en el evento. El tren, sin embargo, tenía una bomba lista para explotar, controlada por un dispositivo en la mano de Colt. Mihari entendió sus sentimientos, pero lo llamó un plan terrible. Colt la tranquilizó asegurándole que no haría daño a los civiles, explicando que sus hermanas pequeñas estaban hambrientas y no sabían lo que les deparaba el futuro. Prometió mostrarles una vida mejor, sin importar el costo. Colt le pidió a Tataru que lo liberara usando el cuerpo de la entidad, pero mientras hablaban, el tren de repente se movió y el dispositivo de control se resbaló de la mano de Colt. Colt lo persiguió, con Mihari instando a Tataru a seguir. Tataru corrió usando el gran cuerpo y se encontraron con Colt en el techo del tren. Colt aconsejó a Tataru que regresara, ya que el gran cuerpo no le convenía. Tataru preguntó qué le pasaría a la familia de Colt si lo atrapaban como terrorista. Colt insistió en detonar la bomba él mismo, pero primero quería perder al seguidor de Parión cercano. Mientras el tren avanzaba a toda velocidad y el seguidor del Parión se acercaba, Tataru se ofreció a distraerlo mientras Colt escapaba. Colt saltó sobre el hombre que inmediatamente se giró para atacarlo, pero Tataru saltó sobre él, negándose a dejar que dañara a Colt. Colt se fue volando, instando a Tataru a apresurarse antes de que llegaran refuerzos. Colt llegó a la bomba y la desactivó manualmente. Luego se enfrentó a Tataru, pero una voz desde atrás lo llamó rata de laboratorio, sugiriendo que había sido cegado por las ofertas de Spitsbergen. Colt se giró para ver al mismo hombre que Tataru había estado distrayendo antes. Tataru reapareció con el hombre, disculpándose con Colt. Los seguidores de Parión detuvieron a Colt, quien suspiró al decir que ya era demasiado tarde, ya que él ya había activado el seguro de la bomba. Esta explotaría si fuera removida. Colt le dijo a Mihari y Tataru que su familia seguiría recibiendo el dinero incluso si él moría, asegurando así que sus hermanas pudieran tener un futuro. El hombre acusó a Colt de traicionar a Parión y Spitsbergen, explicando que el tren transportaba a manifestantes e inocentes huérfanos que habían cantado durante el evento. Afirmó que esto incriminaría a Spitsbergen por bombardear inocentes, elevando el estatus de Parión. El hombre ordenó a su subordinado que desconectara el coche con la bomba.
Colt intentó detenerlo, pero el hombre le disparó a Colt, cortando su brazo artificial. Colt logró quitar la bomba con su otra mano, pero su medicación se terminó y la bomba casi explotó. Tataru recuperó el control de Harmony, salvando a Colt al arrojar la bomba lejos. Mihari le preguntó a Tataru si estaba herido, pero él no se había dado cuenta. Ella explicó que Parión había utilizado balas anti-expansión, las cuales habían atravesado el cuerpo de Colt. Si no lo llevaban pronto a un hospital, moriría. Colt tosió, asegurando a Mihari que estaba bien. Elogió a Tataru, agradeciéndole por salvar a los inocentes. Mihari preguntó por sus extremidades artificiales y Colt admitió que las había robado del mercado negro. Colt se disculpó por los problemas que había causado y le pidió a Tataru que tomara el control de su cuerpo para llevarlo a casa. Mihari dudó, mencionando que Tataru ya había puesto a prueba su cerebro ese día. Colt suplicó, y eventualmente Tataru lo llevó a casa a cuestas. Durante todo el viaje, Colt no dejó de hablar, elogiando a Tataru por su ayuda, a pesar de apenas conocerlo. Agradeció a Tataru de nuevo y falleció. Mientras tanto, Inui le dijo a Sarah Chang que el ataque terrorista en Parion había fracasado. Sarah Chang respondió que incluso si hubiera tenido éxito, habría aumentado el prejuicio contra los Expanders. Añadió que si fracasaba, desecharían a los Expanders como criminales, llamándolo un enfoque muy egoísta. Sarah Chang reveló que el objetivo de Spitsbergen era eliminar a todos los Expanders. El hombre que había encargado a Inui para el caso apareció y Sarah Chang lo llamó Rosso. Rosso explicó que no estaba allí como jefe de seguridad, sino que había venido porque las armas que vendió a Spitsbergen habían costado la vida a muchas familias. Se llevó a Sarah Chang, dejando a Inui meditando sobre la descripción de Victor, quien anhelaba verlo de nuevo. Inui estaba confundido, dejando caer su cigarrillo. Inui regresó a su biblioteca donde un documento lo estaba esperando, informándole que estaba retrasado. Inui respondió que ya había cerrado por el día, pero ella insistió diciendo que necesitaba que él realizara una tarea para ella. De repente, Seven atacó a Inui por detrás en la oscuridad, pero Inui, más cauteloso, rápidamente desvió a Seven y lo llamó cobarde. Mientras tanto, Seven destruyó el cigarrillo de Inui, mientras Inui le pedía repetidamente que moviera su pie porque era un buen cigarrillo. Seven respondió que solo recibía órdenes de Pepper. Inui expresó lástima por eso y los dos se enfrentaron, listos para pelear. Pepper los interrumpió y le dijo a Inui que después de compararlos cara a cara, estaba segura de que él era completamente diferente. Poseía el revólver del pasado y del presente. Inui se inclinó, recogió su cigarrillo pisoteado y preguntó por un seguidor de Parion. Pepper se desnudó, mostrando la insignia, y él preguntó sorprendido cómo lo sabía. Aunque a ella no le gustaba la palabra seguidor, admitió que tenía toda la razón. Inui le dijo a Pepper que una persona actualmente necesitaba una licencia de la oficina de reconstrucción para moverse libremente, pero estaba desconcertado por su mano derecha, que pertenecía al par, un dispositivo utilizado para lanzar el programa de control de la unidad de mantenimiento del revólver. Se sorprendió de que esas cosas aún existieran. Inui se giró para apagar su cigarrillo, diciendo que la oficina de reconstrucción nunca permitiría que uno del par anduviera con una unidad de mantenimiento de revólveres. Esto significaba que Parion era el único capaz de usarlos. Pepper preguntó sospechosamente si su nombre era Inui Yoso. Miró alrededor de la oficina, confirmando que estaba vacía y notó que no parecía estar conectado a nada allí. Ella notó un libro y lo tocó, diciendo que amaba los libros porque las palabras impresas se convertían en cosas tangibles que uno podría poseer. Luego Pepper dijo que venía por razones personales, explicando que todas sus herramientas tenían dueños, y ella quería derrotarlo a él y a su dueño, tras lo cual escribiría su nombre en él. Después de eso, Seven se inclinó ante Pepper y ella sacó algo de su espalda. Una nube de polvo parecida a una tormenta surgió y Pepper ordenó a Seven destruir a Inui. Inui rápidamente entendió que el programa de combate había sido activado por la pareja, y Seven y Pepper estaban a punto de enfrentarlo en batalla. La pelea comenzó, e Inui lanzó rápidamente a Seven a los pies de Pepper sin esfuerzo. Pepper instó a Seven a no decepcionarla. 7 se levantó de nuevo y lanzó un rápido puñetazo a la cara de Inui, causando una explosión que los envió a ambos fuera de la oficina, destruyendo la pared y provocando una gran explosión. Pepper lo siguió escaleras abajo y le preguntó a Inui si realmente no tenía control sobre su revólver, diciendo que moriría a este ritmo. Inui se levantó diciendo que solo usaba su fuerza para completar las tareas que aceptaba y que no escucharía sus solicitudes triviales. Pepper dijo que estaba aún más impresionada por él. Pepper se abalanzó sobre él con su arma afilada, pero Tetsuo saltó frente a Inui para protegerlo. Al mismo tiempo, Pepper se dio cuenta de que Tetsuo había tomado el control del cuerpo de Seven. Ella exclamó con incredulidad: ¡imposible! Tetsuo pronto perdió su fuerza y Mihari le dijo ansiosamente que había usado demasiada resonancia. Pepper repitió asombrada: ¿resonancia? Mientras tanto, Cristina gritó cuando su edificio fue destruido. Pepper comenzó a frotarse la cabeza diciendo que debió haber sido Tetsuo, el chico del que Perriorn había mencionado, y sería lamentable si ella pusiera sus manos sobre él. Pepper se acercó a Inui, le lamió la cara y comentó: ¡delicioso!, mientras Mihari miraba asombrada. Luego Pepper le dijo a Seven que el asunto estaba resuelto y que debían irse. Ella regañó a Seven por permitir que alguien más lo controlara y le negó dulces como castigo. 7 corrieron tras ella mientras Inui de repente colapsó, herido. Más tarde, los oficiales de supresión de expansión llegaron para inspeccionar el edificio de Cristina, y Cristina, furiosa, exigió que encontraran al culpable rápidamente. Mientras tanto, Inui encendió un cigarrillo después de ser tratado por sus heridas, y le dijo a Cronin que la combinación de la unidad de mantenimiento del revólver y uno del par era un oponente difícil para él. Inui se llamó a sí mismo la víctima de ese día y le pidió a Cronin que guardara silencio e hiciera su trabajo, que sus sobornos cubrían. Cristina amenazó con dejar de pagar impuestos si no encontraban al culpable. Sin embargo, cuando vio a Cronin, lo felicitó por su apariencia y le preguntó si conocía a Inui. Ella supuso que podría ser el presidente, ya que se veía diferente a los demás que inspeccionaban el lugar.
Cronin luego se sentó frente a Inui mostrándole fotos de Seven y Pepper, explicando que fueron ellos quienes lo atacaron y eran analistas bajo Perion. Añadió que parecían estar eliminando a aquellos que se oponían a la compañía. Inui dijo que no quería admitir que compartían el mismo trabajo. Cronin supuso que podrían haber sido los que atacaron al director Oliviero hace unos días, aunque su objetivo principal entonces probablemente era Mega Armed o Haydon, sugiriendo que Perion había pagado para ocultar la verdad. Inui dijo que debería ir tras ellos y exigir una compensación por las reparaciones del edificio, o sería despedido. Cronin se levantó diciendo que la Oficina de Supresión de Expansión había decidido retirarse del caso y no perseguir a los dos. Prometió asignar monitores al edificio, pero aconsejó a Inui que se protegiera también. Inui preguntó si el miedo fue la razón por la que se retiraron. Cronin pidió que no lo subestimaran, ya que aún mantenía sus principios a pesar de la decisión de la organización. Antes de irse, Cronin mencionó que la búsqueda del hijo desaparecido del CEO de Perion había sido cancelada, aunque sospechaba que estaba relacionado con algo que Inui estaba ocultando. Después de que Cronin se fue, Inui miró a Tetsuo dormido, recordando el retiro de Pepper al descubrir a Tetsuo y el retiro de Perion de la búsqueda de Tetsuo. Inui se preguntó con preocupación qué estaba planeando Perion ahora. Inui se sentó en una silla, recordando las palabras de Cronin sobre cómo la unidad de mantenimiento de revólveres y uno del par parecían oponentes duros, lo que lo hacía lamentable. Las palabras de Pepper resonaban en su mente. Todas las herramientas tienen dueños. Recordó la oferta de Tetsuo de ayudarlo con su trabajo. Perdido en sus pensamientos, Inui recordó un momento cuando alguien que conducía un camión le dijo que el área estaba llena de plumón blanco en la primavera. Aunque era una vista hermosa que valía la pena ver, la persona le recordó que siguiera las órdenes de su superior, diciéndole que estaba equivocado al tratarlo como a una persona, no como a una herramienta. En ese momento, Inui estaba atado en alguna parte del camión. Tetsuo se despertó de repente y llamó al distraído Inui. Cuando Inui no respondió, Tetsuo pensó que estaba cansado y casi llamó a Mihari, pero Inui lo detuvo, diciendo que estaba bien. Inui mencionó que no sentía dolor porque su cuerpo no era como el de la carne humana. Inui preguntó a Tetsuo si su rostro estaba gravemente herido porque Mihari estaba muy preocupado. Tetsuo dijo que parecía quemaduras. Inui preguntó qué quería decir con parecía, y Tetsuo explicó que Mihari le dijo que su nombre era Rinin, lo que significaba que recibió el mismo daño que el expansor que controlaba. Inui preguntó si usar la resonancia nuevamente causaría daño, pero Tetsuo permaneció en silencio y se levantó para encender el cigarrillo de Inui. Inui le agradeció y Tetsuo se disculpó, diciendo que todos estaban en peligro por su culpa y que incluso había causado la lesión de Inui. Inui le dijo que habían venido por él, aunque no sabía por qué. Tetsuo recordó a Annie y Colt, quienes murieron tan pronto como llegó a su casa. Lloró, abrumado, diciendo que podría haber salvado a todos si hubiera sido más fuerte. Más tarde, Inui se paró junto a la ventana de su oficina, reflexionando sobre la escena. Mihari entró diciéndole que había traído a un cliente. Inui se giró hacia ella, repitiendo, ¿cliente? Cuando el cliente entró, quitándose el sombrero y diciendo que sus palabras podrían parecer sorprendentes, pero quería que Inui protegiera a una chica específica de un fantasma expansor que le estaba acechando. Más tarde, Inui y Mihari aparecieron en el coche descapotable del cliente, con Mihari disfrutando enormemente. Inui preguntó por qué había venido y dejado a Tetsuo atrás. Mihari dijo que Tetsuo estaría bien bajo la protección de la Oficina de Supresión de Expansión, y Periorn no podía hacer nada imprudente. Si Tetsuo intentara forzar la puerta, se liberaría una corriente de alto voltaje. Inui se preguntó cuándo había instalado algo tan peligroso. Mihari ignoró la pregunta y dijo que tenía que acompañarlo como su ingeniera personal, especialmente después de que no lograron salvar su brazo izquierdo. Además, el fantasma expansor la intrigaba, ya que podría haber un viejo modelo expansor. Pronto llegaron a la mansión McMahon. Inui y Mihari bajaron las escaleras siguiendo a su cliente, Danny Joe, quien trabajaba en el Ministerio de Justicia. Danny se paró frente a las puertas de la mansión McMahon, acompañado por Inui y Mihari. Más temprano, Danny había asignado a Inui la tarea de proteger a Rose, la hija de su difunto amigo George McMahon, el antiguo propietario de la mansión McMahon. Cuando Inui entró en la mansión, parecía una misión rutinaria. Inui se enteró de que Rose había tenido un accidente de coche hace unos días, en el que murieron sus padres y ella quedó como la única sobreviviente. Sin embargo, Rose perdió una pierna y sufrió heridas graves. Desde entonces, cosas extrañas han estado ocurriendo dentro de la mansión. Algunos sirvientes afirmaron haber visto una figura en la sombra, y Danny mencionó que la mayoría del personal había renunciado debido a este incidente, dejando a nadie para cuidar de Rose. Inui comentó que entendía lo que estaba pasando, pero no era un adivino. Le preguntó a Danny si estaba seguro de que Inui era la persona adecuada para el trabajo. Danny respondió con calma que había encontrado la figura sombría de la que todos estaban hablando e incluso la persiguió, pero desafortunadamente la perdió. Danny luego se paró junto a una ventana y le pidió a Inui que mirara afuera. Inui notó huellas en el jardín y se preguntó si pertenecían a la figura sombría. Danny dijo que no creía que fuera un fantasma, pero Rose sí. Danny luego se volvió hacia Inui y explicó que él y su difunto amigo George habían estado trabajando en resolver casos relacionados con los Stretchers. Quería descubrir el motivo del asesino para proteger a Rosai del peligro constante. Danny luego llevó a Inui y Mihari a la habitación de Rosai, pero cuando entraron, la habitación parecía vacía. Danny rápidamente sacó a Rosai de debajo de la cama, preguntándole si se había escondido en el mismo lugar otra vez. Rosai respondió que siempre sentía que alguien estaba rondando, convencida de que la figura sombría la estaba acechando. De repente, Rosai notó a Inui y Mihari en su habitación y lanzó un jarrón cercano a la cabeza de Inui, preguntando enojada por qué había una camilla en su habitación. Mihari miró a Inui con preocupación. Danny trató de calmar a Rosai, explicándole que había contratado una camilla para protegerla.
Él preguntó si su padre le había dicho algo antes del accidente, porque sospechaba que el asesino estaba buscando algo que su padre podría haber dejado. Rosai dijo que Danny la estaba lastimando con sus manos, y Danny rápidamente se disculpó, dándose cuenta de que había estado agarrando sus hombros sin darse cuenta. Mihari entonces intervino, ordenando a Inui y Danny que salieran de la habitación inmediatamente. Inui intentó convencerla de que era su trabajo, pero ella lo empujó sin escuchar. Afuera de la habitación, Inui secaba su pistola para evitar el óxido mientras Danny se disculpaba por el comportamiento sospechoso de Rosai hacia los camilleros. Inui respondió que estaba acostumbrado por su apariencia. Mientras tanto, aparecieron extraños rayos de luz e Inui los notó de inmediato, diciendo: «Parece que el objetivo ha aparecido». Inui corrió hacia la fuente de la luz. Al otro lado, Rosai se calmó y se recostó en su cama mientras Mihari se sentaba cerca. Mihari se presentó como una ingeniera especializada en camillas y amiga de la gran camilla que Rosai acababa de conocer. Rosai se levantó y ordenó a Mihari que se fuera, diciendo que no sabía qué les había dicho Danny, pero que no se sometería a ningún procedimiento de estiramiento. Mihari explicó con calma que, dada la condición de Rosai, probablemente no podría bañarse adecuadamente, y le aseguró a Rosai su experiencia en el cuidado de pacientes. Por otro lado, Inui estaba siendo perseguido por una mano artificial sin cuerpo. La mano se envolvió alrededor de él hasta que Inui la agarró y preguntó a quién pertenecía. En la habitación de Rosai, Mihari limpiaba suavemente el cuerpo de Rosai con agua y le preguntaba si odiaba las camillas. Mihari explicó que algunas personas eran naturalmente atraídas por el poder y podrían convertirse en criminales después de alargarse, mientras que otros se alargaban solo para sobrevivir.